Este video es presentado dentro del ciclo Mitos y Verdades del canal de Fogón en Fogón y la radio cooperativa.uy. Nuestro patrimonio como seres vivos y pensantes es la naturaleza de la cual surgimos y evolucionamos durante cientos de miles de años y que nos permite vivir y tal vez nos permita sobrevivir en el futuro. Ella está compuesta de una enorme cantidad de diversidades que ni siquiera conocemos, pero que constituyen el laberinto de certezas e incertidumbres de las que está impregnado nuestro destino. Este planeta que nos alberga es verdaderamente global y se necesitan algunos siglos de globalización para que comencemos a comprenderlo. Si algo faltaba para ayudarnos a formar conciencia de nuestro lugar en el mundo, fue la aparición de este virus, que se diferenció de otros virus o bacterias infecciosas del pasado por haberse visto favorecido para su difusión por el caldo de cultivo de las megaciudades y la dimensión abarcativa de lo global. El tema de las diversidades que se pierden y de la globalización, que en parte es la causa de que ello ocurra, fue el objeto de mis preocupaciones durante mis trabajos en el contexto internacional. En base a esas experiencias, publiqué algunos libros como uno titulado en español Diversidad, Globalización y la Sabiduría de la Naturaleza, que se publicó en inglés como Diversity, Globalization and the Ways of Nature. Y debo decir que en este mundo, cada vez más global y contradictorio, tal vez esta pandemia nos ayude a mirarnos en el espejo del pasado para pensarnos como especie desde nuestros principios hasta nuestros próximos futuros insondables e inciertos. Los seres humanos, que nos autodefinimos científicamente con el nombre bastante arrogante de Homo sapiens, en algún momento dimos un salto evolutivo que nos ha permitido llegar a ser lo que somos. Al principio, nuestros ancestros eran simplemente primates que podían caminar en sus dos patas traseras, dejando las manos libres para la manipulación de las cosas. Pero pasó algo más. Hace algunos millones de años, estos antepasados nuestros comenzaron a desarrollar comunidades organizadas que facilitaba utilizar los elementos de la naturaleza en su propio beneficio. Esta característica de coordinación social, que no es exclusiva de la especie humana, porque hoy conocemos que otros mamíferos manifiestan tímidos intentos colaborativos, como por ejemplo nuestros primos hermanos primates como los chimpancés y gorilas. Pero en los humanos esta capacidad organizativa alcanzó niveles pero muy superiores. Para que ello sucediera, fue necesario desarrollar el pensamiento abstracto y a partir de este, o junto con este desarrollo, elaborar complejas formas de comunicación entre los individuos de la especie. Así, de alguna manera, se formó el lenguaje, constituido por un conjunto muy complejo de sonidos articulados emitidos por los individuos que resultan comprensibles para los demás integrantes de las comunidades. Y de así pasamos de un centenar de mensajes auditivos, como emiten los demás primates, a decenas de miles de combinaciones de sonidos que además permitían no solo comunicar ideas abstractas, sino además crear nuevas abstracciones, transformando la especie en una nueva forma de organización de la vida en el planeta. O sea, que los seres humanos, cuyas capacidades físicas no son excepcionales y están relativamente
limitadas comparadas con otras especies, tanto en fuerza como en agilidad, como en velocidad, terminaron superando a las demás especies porque hacían uso de su inteligencia, de su capacidad de asociación y de su dexteridad manual que les permitía construir herramientas, además de cooperar con otros individuos de la especie en su comunidad o más allá de su comunidad. Eso le habría de permitir a los seres humanos desarrollarse como especie, crecer, crear las condiciones para un futuro de prosperidad que lenta pero dificultosamente iría llegando gradualmente. Y así, de a poco, estos primates especiales fueron fortaleciéndose para ocupar un lugar en la naturaleza que hubiera sido difícil de prever en sus principios. A pesar que hay muchas especies más fuertes que los humanos, por ejemplo los elefantes o más ágiles, como la mayoría de los monos, las ardillas, etc., y más veloces, al igual que varios ciervos, venados y felinos, pero los humanos sufrieron esas limitaciones con capacidad de observación, tienen una vista muy desarrollada, rapidez y eficacia en el procesamiento de datos y comunicación rápida a los demás miembros de su especie en sus respectivas comunidades. Esto permitía una coordinación de acciones y estrategias para sobrevivir y prosperar en un mundo natural donde debía competir con muchas otras especies de vertebrados y en particular de mamíferos. A todo lo anterior se agregó la capacidad de construir una memoria social a corto, mediano y largo plazo y desarrollar identidades colectivas, algo que podríamos llamar identidades culturales, que incluyen todos los aspectos mencionados anteriormente aplicados a grupos humanos específicos. Armados con estas herramientas de observación, pensamiento y comunicación, los humanos pudieron multiplicar sus limitadas capacidades físicas a través de la coordinación y el uso de herramientas. De la misma manera, pudieron expandirse en todos los continentes y tierras accesibles, ocupando espacios y obteniendo los recursos necesarios para alimentarse y vivir a través del aprovechamiento de otras especies, por ejemplo, el ganado y los cereales, o instalándose en algunas zonas específicas para su vivienda y para las actividades sociales y comerciales. A medida que la población humana se multiplicaba en estas áreas, continuaba extendiéndose, eliminando en gran medida las plantas y animales, y que pasaron a ser, casi exclusivamente, especies cuyo único fin era el uso y el aprovechamiento de los seres humanos. Así, los paisajes naturales se fueron transformando en algo que a veces se llaman paisajes humanizados. Las comunidades quemaron o talaron bosques, cercaron sus campos, plantaron las especies que les convenían y criaron los animales adaptados a sus necesidades y a sus gustos. Las sociedades humanas fueron eliminando los ecosistemas naturales y sustituyéndolos por ecosistemas a su medida y conveniencia. Su avance les permitió ocupar muchos espacios. En algunas zonas ocuparon todos los espacios. Los animales silvestres del pasado desaparecieron o se retiraron a lugares más alejados. En las ciudades contemporáneas, que tienen decenas de millones de habitantes, no hay lugar para los animales silvestres o las bandadas de aves. Solo hay algunos animales que se han adaptado a servir para funciones utilitarias o productivas o como compañía terapéutica para las personas en las viviendas humanas. También aparecieron especies parasitarias e indeseadas como roedores e insectos. Finalmente, junto con las ciudades, se fueron creando ecosistemas completamente basados en la ocupación humana y que eran totalmente diferentes a los ecosistemas naturales originales. Así se formaron numerosas megaciudades
con más de 20 millones de habitantes. Hay muchos ejemplos, como Tokio, Yokohama, Shanghái, Nueva York, Nueva Jersey, Cairo, Lagos, San Pablo, Ciudad de México y otras tantas de más de 10 millones de habitantes. Estos sistemas megaurbanos fueron creando ambientes adaptados a los sistemas económicos, pero inadecuados para la vida saludable de las personas. A todo ello se agregó el desarrollo de una red global de intercambio de mercaderías y movimiento de cientos de millones de personas al año. Estos sistemas megaurbanos, cuasi patológicos, se transformaron en constelaciones ultra megaurbanas estrechamente relacionadas, física, económica y culturalmente, a través del aire, mares y océanos. Cientos de millones de turistas. Millones emigran de un lado para otro. Muchas viajan por negocios o asuntos familiares. Millones de aquí para allá y de allá para aquí. Y entonces llegaron los virus. Estos bichitos, que no se sabe si están vivos o son solo moléculas químicas que se reproducen, encuentran un ambiente global ideal para su diseminación. Y allí es cuando las sociedades humanas, que tienen una implantación artificial y globalizada, empiezan a mostrar sus vulnerabilidades. Y millones de personas se enferman y se contagian. Cientos de miles mueren. Los gobiernos y las personas se asustan. Muchos se encierran en sus casas. Se derrumba la producción y el trabajo. La crisis golpea fuerte en todas partes. Sin embargo, la antigua naturaleza silvestre que estaba esperando tímidamente se acerca y recupera espacio. Cisnes y delfines en los canales de Venecia, focas en los muelles de Nueva York, pumas en Santiago de Chile, jabalíes en Barcelona, ciervos en Madrid. Sin embargo, más allá de estos contados episodios de una naturaleza que se recupera por unos días en forma muy episódica y esporádica, la realidad es que los ecosistemas silvestres mundiales están siendo arrinconados y muchas especies de mamíferos solo sobreviven en los zoológicos, desplazados por una especie que sigue avanzando, llamada Homo sapiens, impulsada por un sistema económico basado en el lucro de unos pocos cientos de individuos que con una codicia sin límites no vacilan en degradar suelos, bosques y pastizales para su propio beneficio. Y por otro lado, la desesperación de miles de millones de personas que viven al margen de la distribución de las ganancias y riquezas y que se ven obligados a usar las escasas zonas silvestres remanentes para su supervivencia. No hay que hacerse ilusiones. En este sistema capitalista global e imperialista, que como todos los sistemas tampoco es eterno, no hay empatía por las grandes mayorías empobrecidas, ni por las especies vulnerables, ni por la naturaleza, ni por el futuro. De todas maneras, más allá de un presente donde abundan las penurias, agobios y necesidades para tantos, estos pequeños episodios muestran que la resiliencia de la naturaleza es muy grande y que ni bien las sociedades humanas se renueven espiritualmente y cambien el lucro desmedido por la solidaridad y la empatía, este planeta podrá redimirse de milenios de insensatez, abusos e impunidad. Este video fue presentado dentro del ciclo Mitos y Verdades del canal de Fogón en Fogón y la radio cooperativa.uy.